Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Qué gusto acompañarlos nuevamente. Bienvenidos a La Hora del Museo. Soy Rocío Muñoz. Voy a estar hoy día compartiendo con ustedes temas de nuestra cultura en particular. Como hemos dicho en otros programas, este mes de enero lo hemos querido dedicar a lo que está ocurriendo fundamentalmente en todos los museos que tenemos en Chile. Bueno, hay casi 400 museos. Obviamente no podemos contar todo lo que ocurre en esos 400 espacios, pero sí hablar de grandes hitos que están teniendo lugar en algunos de los museos más importantes de nuestro país. Hoy vamos a estar hablando justamente de lo que ocurre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Vamos a hablar de la exposición Lo que nos queda por hablar. Nos va a acompañar la curadora de esta muestra, Soledad Aguirre. Soledad, un gusto tenerte aquí en el estudio hoy. Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo decía aquí enero, mes de la cultura, que nosotros lo hemos situado de esta manera, mes de lo que ocurre en los museos. Esta exposición, si bien se enmarca o se da a entender por el nombre en la conmemoración de los 50 años del golpe, no quiere decir que solo esté sujeta a un mes, ¿no? Así que de entrada, para después abordar más detalles, cuéntanos hasta cuándo se va a poder visitar, horarios y todas esas dudas desde ya. Bueno, la exposición que se llama Lo que nos queda por hablar es una exposición que, si bien se enmarca en un poco en los 50 años, porque obviamente como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, bien lo dice, trabaja sobre nuestra memoria reciente, es una exposición que se inauguró el 23 de noviembre y va a estar en cartelera hasta el 7 de abril. De martes a domingo, de 10 a 18 horas. La entrada es gratuita. Y se encuentra ubicada en la sala del tercer piso del Museo de la Memoria, así que quienes puedan ir a visitarla pueden ver la muestra principal y después subir al tercer piso o ver las exposiciones temporales que están en otros lugares del museo. Perfecto, entonces ahí para aprovechar lo que está ahí de manera permanente y esta otra nueva exposición, porque a veces uno va a un museo y pasa un par de años y vuelve a ir y como que es lo mismo, pero aquí hay muchísimo que ver en esta exposición de lo que nos queda por hablar. ¿Cuál fue por así decirlo, el hilo conductor que los llevó a hacer este montaje? ¿Cuál es la mirada que querían mostrar a través de esta exposición? Bueno, esta exposición la empecé a pensar y a gestionar hace más o menos 2 años y medio, casi 3, en algunos viajes a España, donde me empecé a reunir con diversos artistas contemporáneos, principalmente de Madrid, y empezamos a hablar un poco de cómo trabajaban en el tema de la memoria histórica, particularmente todo lo que tenía que ver con la guerra civil y la dictadura franquista, y las dificultades que tenían un poco para hablar sobre estos temas y lo poco que se habla también sobre ello en España. Y bueno, y el museo, un poco una de las misiones que tiene dentro de su programación es también dar espacio a nuevos diálogos y cruces con otras dictaduras en otros países o hemisferios. Y esta era una oportunidad que la vimos bastante relevante para poder hacer justamente un diálogo entre lo que sucedió acá en la dictadura civil-militar chilena con la dictadura franquista, considerando además de que también eran artistas, los españoles particularmente, artistas jóvenes, con trayectorias bastante amplias en algunos casos, otros un poco tal vez más emergentes, bastante intergeneracional, es decir, de segunda, tercera, incluso cuarta generación. Entonces, para hablar de memoria en un momento recién cumplidos los 50 años, era interesante ver cómo en otros países ya vienen trabajando eso y también a la vez no lo han querido hablar. Es decir, también hay un silenciamiento de lo que sucedió durante esos años en España. Entonces también era una forma de poner y discutir sobre lo que estaba sucediendo allá en relación con Chile y con artistas chilenos también.
Bueno, guardando las distancias y las proporciones, las dictaduras tanto en España como en Chile terminan en años relativamente cercanos, así que esa memoria es, digamos, con un tiempo compartido, un tiempo similar. A veces pensamos que es algo del pasado con muchas de las exposiciones que hemos conversado aquí en el programa a propósito de los 50 años del golpe. Ha habido una diversidad de puntos de vista y no solo para quienes nos ven y nos escuchan hoy es ir a ver objetos del pasado, sino lo que nos genera hoy, ¿no? Entiendo que esa es la principal propuesta, las reflexiones que hemos hecho durante todas estas décadas al respecto. Sí, tal cual. De hecho, es bien interesante de cómo los artistas, justamente tanto en España como en Chile, han trabajado a través de diversos soportes y medios, desde video, fotografía, performance, instalación, cómo reflexionan sobre, en este caso particularmente para la exposición nos enfocamos como un poco en esos silencios, en las huellas, en las resonancias que todavía están dentro de nuestra sociedad, y cómo ellos lo ven reflejado, no sé, en los monumentos, en el espacio cotidiano que los rodea, en las discusiones que tienen, en la impunidad inclusive que todavía existe en ambos países. Así que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora poder ver cómo esa diversidad de lenguajes también a su vez comparten ciertos diálogos con la chilena. Hay como un interés en ciertas representaciones o en ciertos objetos del entorno que para ellos sale un poco a la luz, y en el caso chileno también. Entonces, en ese sentido fue sumamente interesante las reflexiones y problemáticas que uno podía ver entre ambos lugares, y que a la vez, como tú bien dices, compartimos en algún momento un periodo en conjunto, pero también la dictadura chilena tuvo muchas cosas en las cuales vio la dictadura de Franco como referente. Y también no es menor también todas las gestiones que hizo Pedro Aguirre Cerda con Pablo Neruda para traer a los refugiados republicanos en el Winnipeg en el 39. Entonces también nosotros tenemos una historia de represión, de exilio, de solidaridad incluso mutua, considerando que también hubieron muchos exiliados en España pese a que estuviese la dictadura de Franco allá, pero mucha gente se fue, y después posteriormente ya cuando Franco fallece, la solidaridad que hubo en España también fue sumamente importante. Yo me imagino, o sea, debe haber sido un trabajo muy arduo para ti buscar estos artistas allá, buscar acá, que dialoguen entre sí, si bien hay un tema común. Pero ¿cómo fue todo ese proceso? Decías como hace 2 años que venías trabajando, pensando esta idea, hay que contactar artistas, hay que traer obras. ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, creo que es una de las partes más entretenidas en todo caso dentro de las curadurías, la parte de investigación, las visitas de estudio justamente. Y bueno, lo que sucedió en España particularmente es de que se empezó a correr un poco la voz de que una curadora que venía de Chile, que trabajaba en el Museo de la Memoria, estaba interesada en hacer una exposición sobre estos temas. Entonces empezó a contactarme mucha gente, y bueno, también ahí estudio de campo, es decir, desde bibliografías, estar entrevistando gente. También me reuní con muchas personas que no tenían que ver con las artes propiamente tal, sino sociólogos, antropólogos, etcétera, que me podían dar también un cierto como una base también desde qué lugar un poco conocer también, porque tampoco yo soy una experta, digámoslo, sobre la dictadura franquista ni la guerra civil en España. Entonces fue muy interesante también como artistas me decían, bueno, según tus intereses podría interesarte o llamarte la atención esta obra. Y ese fue como un primer barrido que hice, principalmente desde España, porque además también la exposición principalmente tiene artistas españoles.
Y de ahí con los chilenos eran muchos que sentí que tenían un diálogo directo con estas obras. Por ejemplo, hay una obra de Alexis Díaz que se llama Golpes, que trabaja sobre los impactos en las fachadas en el centro de Santiago. Y en España el caso de Irene de Andrés, por ejemplo, que fotografió libros que tienen marcas de balas, porque fueron utilizados para aparapetarse, es decir, para bloquear entradas y ventanas. Wow. En la Complutense de Madrid. Entonces también ahí hay ciertos diálogos y creía que en ese sentido mi selección de artistas también apelaba a el público chileno, o al público que vive acá en Chile, es decir, qué obras le podrían llamar la atención, qué obras podrían interpelarlos o interpelarlas. Creo que un poco desde ahí partió todo. Empecé a achicar el grupo porque obviamente esto también implicó muchas gestiones de contactos justamente con la Embajada de España, con fondos internacionales, con el Fondar también. Entonces también fue un proceso de gestión de financiamiento no menor que implicó también escoger con pinzas quienes podrían en este momento haber sido los artistas que para el público chileno o que visitaba el museo fuese interesante. Claro, que nos haga sentido, que tengamos algún tipo de reconocimiento, de reconocernos. Exacto, ahí también tal cual. En esas obras. Te invito a que hagamos una pausa, Soledad. Hoy día estamos hablando de la exposición que está abierta ahí en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que se llama Lo que nos queda por hablar. Y bueno, de eso quiero que conversemos al regreso también. Ya volvemos. Estamos de regreso hoy conversando de lo que nos queda por hablar. Esta exposición del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Soledad, nos contabas cómo había sido todo este backstage de poder montar la exposición que va a estar abierta ahí hasta abril, cómo encontraste los artistas, esta selección de obras. A propósito que nos has traído una de ellas, a ver si se puede mostrar ahí en cámara y contarnos la historia de ese objeto que está ahí bien pequeñito. Bueno, sí, les traje entre un souvenir y bueno, y también para poder mostrarlo y hablar acerca de esta pieza que fue una de las que se comisionó para esta exposición. La mayoría de las obras que van a ver en la muestra o son copias de exhibición, es decir, son fotografías que se imprimieron acá, o en algunos casos, bueno, videos justamente, entonces que simplemente implica proyectarlas, o instalaciones que si bien logramos traerlas desde Europa, hubo una en particular que se llama la Memorial de la Cueca Sola. Es una obra realizada por Fernando Sánchez Castillo. Es un artista que ya hace mucho tiempo viene trabajando con la idea de monumento y de los monumentos colectivos. Y bueno, le interesó, en conversaciones con él, le interesó mucho la figura de la bailadora de la Cueca Sola. Esta bailadora muy conocida de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que surge el 78 por la agrupación, por la rama folclórica de la agrupación, en donde una mujer baila sin su pareja con un pañuelo blanco y en algunos casos con el retrato de su familiar o ser querido. La idea de Fernando, él, como mencionaba antes, viene trabajando hace mucho con esta idea de monumento, y lo que él hace es buscar figuras emblemáticas dentro de la historia social de alguno de los lugares donde él va a exhibir y las replica. Generalmente tiene una escala muy grande. En este caso logramos hacer solo 400 figuras que la gente se las puede llevar a cambio si es que deja una reflexión. En realidad responde una pregunta que él hace, en este caso, ¿qué le preguntaría usted al Estado? Y la gente tremenda pregunta. Sí, y la gente tiene que responder en un post-it, y bueno, y esto queda instalado en la muestra.
Y ha sido bien interesante de cómo la gente, bueno, por un lado también le ha gustado mucho esta figura, porque de verdad para la mayoría de la gente las bailadoras de las cuecas solas es un símbolo, es ya un monumento cultural, social, político, sumamente relevante. También se quedan muy prendidos en los post-it que la gente va poniendo, porque en algunos casos hay reflexiones sumamente interesantes. El artista posteriormente los quiere de vuelta porque él hace después unas bajadas de ellos, entonces parte de su proceso de obra. Pero ha sido para nosotros sumamente importante poder haber logrado hacer esta pieza, porque más encima se mandaron a hacer a México. Él también, la figura, si bien está basada en fotografías, también en registros de video, entonces también es bastante única y es una pieza de arte de un artista que la gente se puede llevar a su casa. Qué interesante. Aquí le preguntaríamos al Estado y llevarnos esa figura que, como tú decías, es icónica, está ahí para todos en nuestra memoria y significa algo y nos remueve algo. Sigamos en este recorrido que nos has estado haciendo, nos has contado algunos de los artistas, pero te quería preguntar si está dividido así como España, Chile, o está dividido por temas las salas para ver la exposición. ¿Cómo se organiza? Bueno, sí, tiene principalmente 3 ejes. El museo, quienes lo conocen sabrán que tiene una arquitectura singular, pero bueno, tiene una sala principal donde ahí está la mayoría de las obras de mayor formato. Hay, por ejemplo, una obra de Irache y Klas, una artista vasca y el holandés, que son unos aviones. Entonces que cubren todo el cielo de la sala principal. Después hay justamente obras de tanto de artistas chilenos y españoles. Está la obra de Claudio Correa, Celeste Rojas Mujica, Alexis Díaz, junto con, por ejemplo, con la obra de Fernando de la bailadora, otra de Marco Godoy, que es un negativo de un muro de una plaza de Barcelona que se llama San Felip de Neri. Esta obra también fue particularmente realizada acá en Santiago porque la original es de 3x2, en resina, era sumamente pesada poder traerla, así que dentro como un poco de las actividades que estaban contempladas para la exposición, se trabajó con alumnos de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arte, y se hizo una réplica en 3D, en menor escala, pero ahí trabajamos en conjunto con los alumnos y eso también fue una experiencia sumamente enriquecedora para la exposición, en tanto pensar estos lugares más expandidos y de también aprovechar el viaje de un artista internacional para poder contar su práctica y traspasar sus saberes. Bueno, ese eje principal que está en la sala es sobre más que nada las huellas justamente en el espacio, en nuestros monumentos, en nuestros objetos, de manera simbólica o literal. Después el museo está principalmente arquitectónicamente hecho por corredores. Hay un gran corredor donde otro de los ejes es la represión en los cuerpos, de manera literal o simbólica. También hay fotografías, por ejemplo, está la fotografía de un colectivo de Valencia que se llama Art al Quadrat, que trabaja en el tema de las mujeres rapadas durante la guerra civil y los primeros años del franquismo. A las mujeres que eran o parientes de republicanos o eran disidentes, se las rapaban en público, se les hacía tomar idea de eso. Wow. Se les hacía tomar aceite de resino, barrían las calles como escarnio público, claro. y también para marcarlas de por vida de que ellas eran rojas. Entonces, porque también el franquismo la dictadura tuvo mucho que ver con eso, con denigrar a la mujer y relegarla a todo lo que eran los labores más domésticos. Además de que venía en realidad a España con una república que no funcionó, donde las mujeres habían logrado el sufragio, el divorcio, etcétera, y todo eso se vio después revertido con la dictadura. Así que también es muy interesante el trabajo de este colectivo de gemelas, además, que se rapan entre ellas, un poco en homenaje a lo que le sucedió a estas mujeres, que además hay muy poco registro, hay solo 2 o 3 fotografías
donde se da cuenta, porque era tan vergonzoso para sus familiares y para ellas mismas. Además, generalmente lo hacían en pueblos pequeños, donde todos se conocían. Claro, todo se comenta. Exacto, entonces se quedaba ahí relegado un poco en testimonios orales, y ahora ellas han hecho una investigación a través de familiares o los pocos testigos que quedan vivos. Después hay otro eje que tiene que ver más con los lugares de represión. En Madrid, bueno, en las afueras hay un lugar muy conocido que se llama el Valle de los Caídos, actualmente se renombró como Valle Cuelgamuros, donde Franco hizo un gran monumento, de hecho se dice que es la cruz más grande del mundo, es gigantesca, con una gran catedral donde enterraron tanto a los republicanos como a los del bando nacional. Y se estima que más o menos hay unas 30.000 personas enterradas ahí, muchas de ellas que fueron sacadas de fosas de distintas partes de España y que las enterraron junto a su asesino, porque a Franco lo enterraron ahí cuando él fallece. El 2019 retiran el cuerpo de ese lugar, pero este lugar sigue activo con osamentas. Hay un proceso abierto donde están tratando de sacar los cuerpos para una debida sepultura para quienes los están reclamando, familiares, de hecho muy pocos, porque a estas alturas son muy pocos los que quedan vivos. Entonces es un lugar bastante tenebroso y muy terrible, porque además lo hicieron los esclavos durante la dictadura en España. O, no sé, también otro trabajo de unos artistas del País Vasco, que también es muy distinto a lo que sucedió justamente en Barcelona, en Madrid, en el sur, en el norte. Todos tuvieron contextos muy distintos de lo que fue la dictadura. En el País Vasco se suprimió la lengua, la euskera no se podía hablar, igual que en Cataluña. Entonces hay restos de trincheras y de búnkers. Entonces hay unos artistas que fotografiaron estos restos, que a la vez también están cada vez desapareciendo por el cultivo de eucaliptus. Entonces en ese sentido también había una relación directa con todo el tema forestal que también está sucediendo acá de monocultivos. Chile, claro. Entonces, bien interesante cómo se van generando esos cruces. Historias comunes, ¿no? Al final somos todos humanos y vivimos relativamente procesos similares. Hay quienes dicen que la historia es circular, que se repite. Bueno, es parte de las reflexiones que podemos hacer. Hagamos una pausa, Soledad, para el regreso, que nos sigas contando estos otros espacios, esta continuación del recorrido por la exposición, lo que nos queda por hablar. Ya volvemos. Estamos de regreso hoy día conversando con Soledad Aguirre, curadora de la exposición Lo que nos queda por hablar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que reúne a 19 artistas, si no me equivoco, tanto de España como de Chile, que cuentan sus visiones de esta experiencia de haber vivido en dictadura o vivir en un país que pasó una dictadura, y no sé las edades de los artistas y necesariamente no uno tiene que haber vivido para sentirlo. Igual es una huella que la llevamos de todas formas como sociedad. Nos contabas detalles de ciertas piezas, historias que yo no tenía idea. A veces nos quedamos con nuestro propio dolor y no conocemos tanto que ha sido una historia que lamentablemente se repite en otros lugares, en otros países. Nos contabas de todas estas vivencias que tuvieron los españoles en sus diferentes regiones. ¿Cómo continuemos en esta exposición, en esta visita guiada, por así decirlo, como te proponía hace un momento? Hablábamos de esta situación de las cabezas rapadas, hablábamos de lo que ocurría también en el País Vasco. ¿Cómo continuamos aquí? Bueno, para que la gente sepa también, lo interesante de la exposición es de que son artistas principalmente jóvenes, de mediana o gran trayectoria. Entonces eso también es bien interesante de poder ver cómo tanto artistas chilenos como españoles han trabajado el tema de la memoria y cómo los interpela de algún modo u otro. También en muchos casos, como tú bien dices, en algunos casos lo vivieron de manera personal, en otros fueron segunda, tercera, cuarta generación inclusive.
Entonces, al final de cuentas, quedan testimonios o, en muchos casos, porque tuvieron familiares que fueron represaliados o afectados en el caso de España. Y bueno, la exposición, más o menos, como te contaba, se articula en esos 3 ejes. De ahí, obviamente, hay otros que son parte de este recorrido. No sé, está Nuria Güell, por ejemplo, española, que trabaja con el tema de las fosas en Burgos. Son temas que también, por otro lado, pueden sonar para el público tal vez un poco densos, pero la exposición también está pensada para que visualmente no sea tan agresiva, por decirlo de algún modo, o tan directa o tan explícita, sino que al contrario, habla mucho de esas capas, de un poco justamente de las cosas que no se hablan, o de las que, claro, o de las que van quedando ahí rezagadas, o de que plantean tal vez el comienzo de una discusión. Entonces creo que eso también es bien interesante al plantear una exposición con estas temáticas que siempre suelen ser un poco, en algunos casos muy dolorosas, en otros casos inclusive agotadoras, emocional, pero también si uno ya va al Museo de la Memoria y ve su muestra principal, el nivel de contenido que hay también es muy exhaustivo. Entonces, para nosotros, yo trabajo particularmente en el museo, ahí soy investigadora, también es interesante plantear cómo el arte contemporáneo justamente permite hablar sobre estos temas desde otros lugares y reflexionarlo para pensar y cuestionarnos cuál es la labor de la memoria de la historia hoy en día. En ese sentido, creo que parte un poco de los propósitos de esta exposición, no solo en los 50 años, sino también por todo el avance negacionista, inclusive, claro, de neoconservadurismo, de derecha. Estamos viendo gobiernos como el de Milei, que asumió hace poco, o el de Holanda, que también está haciendo que la memoria se ponga un poco en tensión. Entonces, creo que es necesario para una institución como el museo y para personas que trabajamos en este ámbito particularmente y tenemos la posibilidad de pensar y reflexionar sobre esto, buscar las formas y también artistas que permitan esos diálogos según el contexto donde estén emplazados, sea en una institución como en el museo o en una galería o en el espacio público inclusive. Y más aún, a pesar de lo algunas veces tedioso que podría resultar estos temas, para algunas personas, obviamente, es necesario seguir un poco insistiendo también en ello. Sí, hay que insistir. Mencionabas que los artistas son la mayoría jóvenes, no todos vivieron, no es su propia experiencia personal haber estado en esta dictadura. Te quería preguntar por los artistas chilenos también, ¿cómo los fuiste a buscar? ¿Qué era lo que querías contar a través de ellos? Sí, particularmente, bueno, ahí está Mauricio Torogoya, que es fotógrafo. Él trabaja con ambrotipos, que es una técnica fotográfica del siglo XIX. Entonces, es una técnica que realmente no... Si bien se han empezado a reutilizar o un poco como a resignificar, es bastante interesante cómo él propone unas escenografías donde habla del paso de la caravana de la muerte en la región de Coquimbo, a través de un poco como una analogía con el Vía Crucis y también cierta iconografía latinoamericana. Esto es él hace unas escenografías que para mucha gente resultan muy curiosas por la cantidad de elementos iconográficos. Es bien barroca en su estética. Sí. Después está Celeste Rojas Mujica, que también es fotografía. En este caso es una obra que se llama Ejercicios de Aridez. Es un proyecto mucho más grande. Nosotros pusimos solo una pieza de ese proyecto,
que particularmente se llama Corvo, y este es un corvo que está en el desierto de Atacama, realizado con cal, mide 2 kilómetros de largo. Wow. No se sabe bien quién lo hizo, se especula que militares, porque con cal también aparece 73 y 78, y 11, entonces uno puede como entender que alude al 11 de septiembre del 78 del 73, y el 78 sería alusión a la operación Retiro de Televisores, que fue el sacar los cuerpos los cuerpos de detenidos desaparecidos y lanzarlos al mar, así perder todo rastro de ellos. Este corvo está tengo entendido, entre Antofagasta y Calama, en pleno desierto. Ella logró llegar. Hay bastantes investigaciones sobre este tema. Yo no lo conocía. Estoy aquí a la par que conversamos mirando la pieza, sí, que está expuesta en el museo, y me doy por enterada recién en todo este tiempo. Sí, es bien imponente. Entonces también es interesante cómo las personas están, con esta exposición, están aprendiendo también de la propia historia chilena. La obra de Alexis Díaz, que ya mencionaba antes, Golpes, que justamente son los impactos en las fachadas de balas o de armamento militar en las fachadas del centro de Santiago. También Claudio Correa, que trabaja con el tema de la medalla Misión Cumplida y con el símbolo de la libertad que se puso en la moneda de 10 pesos durante la dictadura. Bueno, Carolina Estudillo, que ya vive en España y es documentalista, trabaja mucho también el paralelo entre España y Chile, y también el rol de la mujer, cómo fue represaliada en ambos lugares durante el terrorismo de Estado. Y bueno, y la selección un poco dio lugar justamente a que tuvieran relaciones, tanto entre ellas como entre las obras, como mencionaba antes, españolas. Esta es la selección de las piezas de la exhibición, de la colección permanente del museo. No, estas son piezas de artistas invitados. Nosotros también, de manera paralela, decidí incluir algunas piezas de la colección del museo. No son muchas, en su mayoría son dibujos grabados, y hay una pieza de María Verónica San Martín, que es una artista visual que reside en Nueva York, que es un libro que replica como los tallados en xilografía, que eran muy clásicos, fueron muy utilizados por los presos durante la dictadura en Chile. Y eso se puso en diálogo como para hablar ciertos puntos. Por ejemplo, hay una obra de un español que se llama Lorenzo Sandoval, que habla sobre un monumento que se realizó en Alicante, creo que era, y sobre la central de trabajadores. Y bueno, y ahí lo pongo como en diálogo con unos dibujos de recintos de detención en Chile. Un poco también como para que la gente vea como ese diálogo, claro, o vea como ciertas reflexiones o cómo podemos relacionarnos también en ese sentido. Entonces, las obras están muy pensadas desde ese lugar, de qué también son las cosas que nos están interesando a nosotros. Así es. Y en qué nos estamos fijando y qué es lo que nos está interesando como problematizar desde el arte contemporáneo. Qué buena pregunta esa. ¿En qué está interesado el arte hoy en día? Como siempre, llevando la delantera para decir las cosas que no se hablan, ¿no? Esto que queda por hablar. Te invito a que hagamos la última pausa de hoy, Soledad, para que regresemos y conversemos de estas grandes reflexiones, conceptos que nos quedan dando vueltas en la cabeza, si ustedes no han ido, para que vayan a ver la exposición. Y bueno, ideal ahí intercambiar, tanto que participen, como decíamos, se pueden llevar ahí esta figura de la cueca sola, y también para que nos comenten a nosotros en las redes sociales. Así que ya volvemos.
Me acompaña aquí en estudio Soledad Aguirre, la curadora de lo que nos queda por hablar, esta reflexión o esta visión, lo que nos está mostrando el arte contemporáneo hoy día sobre los procesos de dictadura, en este caso que se han vivido en España y por supuesto en Chile, lo que nos queda en la mente. A veces creemos que somos como nuevecitos botados aquí en el planeta, que estamos limpios de toda historia, y no es así. Aunque un niño nazca hoy, en este momento, va a tener esa huella de todas maneras y va a tener algo que decir al respecto. Soledad, nos queda este último bloque de conversación aquí en el programa. Te quería preguntar por la interacción con el público, lo que nos queda por hablar, ¿qué han dicho los visitantes? ¿Cómo han sido las reflexiones que han hecho? ¿Cómo se han involucrado con la exposición? Mira, la recepción ha sido bastante buena, es decir, ha ido mucho público, a la gente la ha encontrado sumamente atractiva porque, como mencionaba antes, hay unos aviones de Irachi Class que son medio futuristas. Entonces la gente inevitablemente, visualmente son muy atractivos, son muy lindos. Y la gente interactúa bastante, particularmente con la pieza de La bailadora de la cueca sola. Entonces bien interesante cómo van dejando sus reflexiones en torno a, no sé, puedes encontrarte de comentarios desde Final CAE hasta discusiones sobre los pueblos indígenas o el derecho al aborto, etc. Entonces hemos tenido muy buena recepción, así que estamos muy contentos. Lo bueno es que también, como dura varios meses, vamos a poder hacer varias actividades. De hecho, el próximo martes en el auditorio del museo a las 7 de la tarde vamos a tener un conversatorio con Mauricio Torogoya, Alexis Díaz y Carolina Astudillo. Ella acaba de venir desde España, así que también aprovechar la instancia de que va a estar acá en Santiago. Y vamos a hablar un poco de la exposición, justamente de sus procesos de obra, de cómo justamente trabajan el tema de la memoria desde sus prácticas hoy en día. Vamos a tener, yo creo que a principios de abril, tendremos el lanzamiento del catálogo. Probablemente viene Lorenzo Sandoval, que es un artista español, también a hacer algún taller. Entonces estamos tratando también de que se vaya activando. También tuvimos diversas charlas en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, en la Facultad también de Artes de la Universidad de Playa Ancha, donde los alumnos y alumnas participaron de manera muy interesada, porque además contamos con la presencia de muchos de los artistas españoles que están en la muestra. Entonces, para nosotros ha sido una muy buena experiencia de poder ver cómo el arte contemporáneo, porque ya hace un tiempo que no habíamos hecho una exposición desde el museo en torno al arte. Habían sido exposiciones que en el fondo nos solicitaban personas o curadores de manera externa. Entonces también poder un poco desde el museo poder hablar y hacerlo a través del arte para nosotros ha sido bastante enriquecedor y es algo que obviamente queremos seguir realizando. Así que sí, ha sido muy buena la recepción. Qué interesante esto que dices de decir ciertas cosas a través del arte, porque a veces también pensamos que los museos son objetos de colección y ahí está, pero esta es una historia que se está construyendo todavía y dando espacio además a los artistas contemporáneos. Si uno quiere participar de la charla o tienen visitas guiadas, ¿cómo hay que inscribirse? ¿Cómo se hace? La charla es gratuita, por orden de llegada. El auditorio tiene una capacidad de 100 personas, así que no creo que haya inconvenientes. Y las visitas guiadas pueden escribir al museo o agendarlas en la recepción del museo, si están interesados. También nosotros dentro del plan de mediación que tenemos, hay mediadores que pueden hacerle visitas guiadas. Nosotros de manera, yo como curadora y tal vez con artistas, pensamos agendar algunas más adelante, todavía no tenemos el programa, pero se viene. Bueno, ahí hay que estar atento a todo las esto. Redes, sí. ¿Cómo lo encuentran? A las redes del Museo de la Memoria, principalmente, ahí estará toda la información para que la gente pueda acceder a ella.
Ahora te iba a preguntar por los artistas también. Yo no sé si, bueno, decías ahora en la charla va a haber algunos de ellos, hicieron actividad antes, van a venir otras en los próximos meses, pero ¿qué les ha parecido participar de esta muestra colectiva y donde además ellos mismos se ven como enfrentados también a realidades que a lo mejor puede parecer aquí Chile el fin del mundo, pero hay dolores compartidos, hay experiencias compartidas? Sí, bueno, de hecho la mayoría son artistas que su trabajo implica mucha investigación y en ese sentido saben y conocían muy bien el contexto chileno. Algunos incluso ya habían venido muchas veces a Chile, entonces estaban familiarizados con nuestra historia. Por otro lado, algunos se están vinculando desde otros lugares, por ejemplo con todo lo que fue el Winnipeg, entonces están partiendo con ciertas investigaciones. Pero principalmente, obviamente, una de las cosas que más les impresiona es de que haya un espacio como el museo, que es algo que no existe en España, un lugar con esa envergadura en cuanto a infraestructura, pero también a importancia a nivel mundial. El museo tiene una trayectoria que es muy reconocida, tanto en Chile como en el extranjero, por el nivel de investigaciones que hace, los contactos que hemos realizado. Es un museo que también está conformado principalmente por donaciones de particulares y organismos de derechos humanos o instituciones de derechos humanos. Entonces el acervo que tenemos es bastante cuantioso, un patrimonio sumamente relevante para la historia de Chile. Y eso en España y en muchos otros lugares no sucede. Entonces para ellos enfrentarse y estar en un lugar y poder exponer ahí, en ese sentido fue muy importante. Pero también por otro lado, que es algo que creo que comentaba así rápidamente, era de que en España no suelen poder hablar de estos temas. No logran el financiamiento para poder costear la producción de obra que aborde estos temas, los espacios no están interesados, los espacios de arte, dicho esto, o sea, museos, galerías, etcétera. Y tener la oportunidad de encontrarse en otro lugar lejano, de manera colectiva y poder verse las caras, porque además como también eran de distintos lugares de España, algunos de ellos no se conocían, entonces también generar redes, que yo creo que también al fin de cuentas un poco esa también era la intención de esta exposición, generar redes con los artistas acá en Chile, chilenos españoles, pero también en términos de gestiones. Nosotros trabajamos de la mano con el Centro Cultural de España, con la Generalitat de Cataluña, entonces son redes institucionales, redes artísticas, redes para pensar otros proyectos que son relevantes para hoy en día, y especialmente en el campo del arte, que siempre tiene sus dificultades. Sí, bueno, justamente establecer esta red y empezar a contar más historias. Para terminar, así como una percepción personal tuya, ¿nos quedan por hablar todavía cosas después de una exposición como esta? Así pensando, poniéndote en el papel de curadora que lo eres y también como público, como chilena. Sí, por supuesto, siempre quedan muchas cosas. En algunos casos dan ganas de tal vez profundizar más en algún tema en particular. Claro. En otros casos me dan ganas de hacer por ejemplo, una 2.0 con todos los artistas, todos los artistas que no pude incluir o a inversa, tal vez más chilenos que españoles o inclusive de otros hemisferios o otros países, es decir, todo lo que fue con Argentina, los vínculos con, no sé, Perú u otras dictaduras en la región de América del Sur también son importantes, o inclusive con otros lados. Yo creo que esto también fue poder pensar de que el museo podía hacer una exposición con artistas que realmente están en otro hemisferio y que eso implica un nivel de trabajo y de gestión más complejo. Pero no sé, creo que hay lugares donde no hemos tenido la posibilidad de profundizar, como sería todos los conflictos en África o en Asia.
Entonces creo que motiva un poco a eso, también a acercar y también en parte eso fueron una de las motivaciones propias mías, que yo cuando llegué a España y empecé a vincularme con este tema, me di cuenta de que había muchas cosas que no conocía y que fue bastante impactante viniendo de un museo que trabaja estos temas, no estar tan familiarizada. Y creo que esa es una necesidad para conocernos de manera global y entender los conflictos que suceden en el mundo, lo que sucedió en nuestros pasados y cuáles son esas memorias que están perdurando y resonando en nuestro presente para ver cuál es el estado del arte de lo que nos sucede hoy en día en la actualidad. Qué importante eso, ir a empaparse del arte, a ver estas otras miradas, a ver historia también para poder entender por qué estamos como estamos o somos este constructo hoy en día. Soledad, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos aquí. La invitación a que nos sigan también en Spotify, ahí nos encuentran como La Hora del Museo, nos pueden escuchar a cualquier hora y cualquier día y repetirse, y si no alcanzaron a apuntar algún dato también poder revisarlo ahí. Siempre en la 94.5 FM y también en las pantallas de Santiago TV. Nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio SAT 94.5.